¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Phil Capital Talks en Intereconomía Televisión. Hoy vamos a mirar los mercados financieros. Vamos a hacer balance de este año 2016 que ya toca sus últimas campanadas. Vamos a ver dónde han estado las oportunidades, de dónde han venido los riesgos, de la parte política, de la parte económica. Vamos a hablar también de la actuación de los bancos centrales, de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Banco Central Europeo y también del Banco de Japón y del efecto que han tenido sus actuaciones y sus mensajes en los distintos activos. Y vamos, como no, a mirar a 2017 para ver qué activos y qué mercados pueden funcionar mejor y por qué. Todo con argumentos y con productos concretos. Pero vamos a entrar ya en materia para hacer balance y les voy a presentar a los invitados que tengo sentados en esta mesa de trabajo. Nos acompaña María García. María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Susana. Desmond de Rothschild Asset Management. Enseguida hacemos balance. Te pido que vayas pensando en lo mejor y lo peor de este año 2016. Muy bien. Nos acompaña Ana Guzmán. Ana, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. De Aberdeen, ¿todo bien? Fenomenal, Ha sido muy movidito este año, ¿eh? Y tanto. Bueno, Ignacio Rodríguez Añino de Manji, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Mucha volatilidad con la que tenemos que aprender a convivir y a sacarle partido. Sí, y muchas sorpresas, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista político. Vamos a hablar de ellas enseguida. Y Antonio Banda, consejero delegado y fundador de Phil Capital, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, un mercado de volatilidad es un mercado con oportunidades, ¿no? Bueno, yo creo que la principal oportunidad que tienen los inversores españoles es aprovechar estos cambios que tenemos, ¿no? La banca pasando por crisis y ellos con una necesidad importante que es la de sacar rentabilidad a su dinero, que con los tipos a cero pues es complicado, ¿no? O sea, bueno, que hay que buscarla. Vamos a hablar de los tipos a cero y de cuánto van a durar esos tipos de interés en niveles bajos en este año, en el próximo ejercicio, en los próximos meses. Pero antes de nada, os pido a todos vosotros que hagáis un poco de balance. Lo mejor y lo peor, y así vamos entrando en materia. María. ¿Mejor y peor de este año? Sí, de este año, 2016. Pues empezando por el principio, quizá lo peor ha sido el comienzo de año. Yo creo que todos recordamos los meses de enero, febrero. Empezamos con tensiones a nivel macro, tensiones de miedos en el mercado de un aterrizaje forzoso de la economía china, precios del petróleo, tensión en cuanto a la banca italiana, que comenzaban ya los rumores, con lo cual empezaban todos los inversores privados y también profesionales con unos meses muy difíciles. Tenemos que recordar que yo creo que es el peor comienzo de año de hace muchísimo tiempo. Y viéndolo por el otro lado, pues quizá la parte positiva es la capacidad que han tenido los mercados de reponerse a un comienzo de año tan difícil y tan duro para todos, hasta acabar unos niveles que, bueno, hemos logrado solventar un poco la situación y acabar el año razonablemente bien. Bueno, vamos a hablar de los niveles porque el mercado americano está en máximos. Yo estoy con vértigo cada vez que me asomo desde los indicadores americanos. Ana, lo mejor y lo peor. Bueno, pues siguiendo un poco con la cronología, y como efectivamente el comienzo de año fue muy duro y no nos lo esperábamos, quizá lo peor son todos los movimientos proteccionistas y el descontento social que estamos viendo, que se está viendo reflejado pues, con el contexto político, ¿no? El primer coletazo lo dio el Brexit, algo que nadie se esperaba. Lo hemos visto con las elecciones en Estados Unidos y el resultado a favor de Trump y todos los movimientos europeos que bueno, el año que viene es un año de elecciones y veremos a ver cómo evoluciona. La parte positiva. Sí, la parte positiva, pues quizá yo destacaría que el crecimiento, a pesar de que todavía sigue siendo endémico, pero bueno, vamos a acabar con un crecimiento mundial en torno al 3,1%, y esa resistencia y el futuro que se espera, un mayor gasto en infraestructuras, etcétera, pues como bien decía María, está ayudando a sostener un poco los mercados. Añino, ¿tú con qué te quedas? Por la parte negativa, con las sorpresas políticas. Es decir, ha sido un año dominado por acontecimientos políticos más que económicos. Bueno, aunque luego los efectos han sido distintos, porque yo recuerdo con el Brexit fueron 5 días, con Trump fueron 5 horas sí, y con Italia 5 minutos. Sí, eso es verdad, pero no quita con que eso ha provocado mucha incertidumbre, ¿no? La incertidumbre normalmente es negativa para los mercados. Y esa incertidumbre probablemente pues, también va a seguir durante el año que viene. En la parte positiva, yo creo que estamos en un cambio de ciclo. Subida de tipos en Estados Unidos, por primera vez en mucho tiempo, crecimiento económico, bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal cambiando su política por fin. Yo creo que eso va a ser positivo para la economía y sobre todo positivo para los inversores. Hay mucho donde buscar. ¿Y tú qué dices, Antonio? Bueno, yo creo que este año para España ha habido una cosa muy clara, que es
que el producto más vendido durante el año 2016 haya sido los timofondos garantizados, ¿sabes? O sea, llegar a una situación como esta, en el que el producto que más se venda en un país sea un producto que no es ni un fondo ni es un tipo de inversión, pues es complicado. Y el lado positivo lo veo fundamentalmente en el lado de la fortaleza del dólar, ¿no? Por el lado contrario, que es la oportunidad que se nos abren a los europeos para abrir mercados fuera de nuestro entorno, ¿no? O sea, la debilidad del euro va a traer muchísimas posibilidades de exportación y otra cosa añadida, que es la entrada de numerosos inversores extranjeros a comprar compañías en euro. Y eso yo creo que es bastante positivo. Habéis hablado de dos temas muy importantes que yo creo que han marcado este año 2016, que es por un lado la actuación de los bancos centrales y por otra parte los acontecimientos políticos. En cuanto a la actuación de los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos hemos visto que hace muy poquitos días ha decidido elevar el precio del dinero allí en Estados Unidos y parece que la tendencia va a seguir así el próximo ejercicio. ¿Por qué? Y luego, ¿cómo va a afectar a los distintos activos financieros el que la Reserva Federal de Estados Unidos esté subiendo tipos de interés y en Europa estemos todavía inyectando dinero a los mercados financieros y a la economía? Añino. Realmente la Reserva Federal está subiendo tipos de interés porque la economía americana está mostrando signos de fortaleza. Están con un crecimiento, o sea, con un empleo por debajo, un desempleo por debajo del 5%, con crecimiento que es verdad que no está en su potencial, que estaríamos hablando del 3,5%, pero con un crecimiento bastante fuerte, y eso parece que va a perseverar o que va a seguir durante el próximo año. Lo que está haciendo la Reserva Federal es anticiparse a posibles subidas de la inflación, que es algo que ya estamos viendo, que incluso por base comparativa, con precios del petróleo muy bajos el año pasado, vamos a tener una inflación solamente por efecto base, pero además también ese pleno empleo al final se está trasladando a mayores subidas de salarios, y esas mayores subidas de salarios al final va a provocar inflación, o esperamos que provoque algo de inflación. Esto es positivo porque venimos de miedo a la deflación, no nos olvidemos. La inflación, un poco de inflación es positiva, y yo creo que los bancos centrales están buscando la inflación porque es una manera de reducir esta enorme deuda que se ha utilizado para salvar a los bancos. Y entro en la segunda parte de tu pregunta, que era, ¿qué es la diferencia? Bueno, en Estados Unidos la Reserva Federal y el gobierno americano inyectaron muchísimo dinero y salvaron a los bancos inmediatamente. Casi se juntaron... fueron el presidente Obama y se juntó con el presidente de la Reserva Federal, con Bernanke, y casi en una tarde resolvieron todos los temas. En Europa, 28 reuniones tras reuniones, todavía no se ha solucionado Italia, todavía no se ha solucionado Alemania. Entonces, yo creo que en Europa estamos en otro ciclo, y estamos en otro ciclo y tipos de interés bajos durante bastante más tiempo. Y ese otro ciclo, Ana, ¿cómo está afectando a los distintos activos? Y luego hablaba de la inflación. ¿Puede haber una inflación mayor de lo previsto si juntamos la marcha de la economía norteamericana con todavía el más dinero que quiere inyectar a la economía norteamericana Donald Trump? Sí, bueno, aquí quizá el principal problema que estamos viendo o que podemos prever en el horizonte en cuanto a tipos de interés, políticas de los bancos centrales, es que efectivamente en Estados Unidos, cuando se inició la crisis, se hizo una inyección masiva de liquidez a los mercados, se rescataron a los bancos y, por así decirlo, empezaron a trabajar desde cero. Se limpió la economía, ¿no? Y en 2013 fueron capaces de ir retirando gradualmente los estímulos económicos e incluso crecer, como estamos viendo, y por eso suben tipos. ¿Qué riesgo hay? Pues que Estados Unidos efectivamente crezca a un ritmo mayor y las subidas de tipos sean más rápidas de lo esperado. ¿Por qué? Porque ni Europa ni Japón son capaces de seguir ese ritmo. Porque al final estamos viendo que el crecimiento es endémico, que solo está apoyado por estímulos y por inyecciones de los bancos centrales, y no hay ni la más remota posibilidad de poder desinyectar esa liquidez de la economía. ¿Esto al final qué genera? Pues burbujas. Y como bien decías, uno de los ejemplos que hemos visto durante este año es como el Brexit duró 5 días, Trump 5 horas, Italia 5 minutos. Porque hay tal necesidad de invertir y todo el mundo está viendo que los activos tienen ya un potencial de rentabilidad tan bajo, que lo que puede generar es que haya un sobrecalentamiento en determinados activos que además tradicionalmente se han considerado como los activos más conservadores, ¿no? Como es el caso de la deuda pública de los países desarrollados. ¿Y vosotros, María, cómo lo veis? El que la Reserva Federal de Estados Unidos vaya por un lado y el Banco Central Europeo vaya por otro, la economía de Estados Unidos haya iniciado el camino de la recuperación, de la inflación, y todavía en Europa vayamos a otro ritmo. ¿Eso cómo está afectando a los activos financieros?
Bueno, en principio yo creo que estoy un poco en línea con lo que han comentado mis compañeros. Creo que son dos áreas completamente... van en paralelo, pero cada uno tiene su ritmo, con lo cual en Europa estamos en una fase todavía de tipos bajos. Creemos que vamos a tener estos niveles de tipos bajos durante varios años y quizá lo más importante es el tapering que va a llevar a cabo el Banco Central Europeo, cuál es el ritmo en el que va a implementarlo y si vamos a seguir bueno, con y él cuando lo encima de la inicia mesa. también, ¿no? Efectivamente. Bueno, parece que está empezando ya a iniciarlo, pero al menos a reducir la inyección. Pero siempre habíamos visto que Europa iba como muy a rebufo del mercado americano y esta vez como parece que han iniciado caminos distintos, ¿no? Vamos más o menos, también es cierto que Estados Unidos empezó con las medidas un poco antes, pues también está empezando con el tapering, empezó bastante antes y nosotros en Europa pues vamos igualmente a rebufo. Yo creo que chupamos mucha rueda de los americanos, Sí, o sí. sea que esto no es que nosotros vayamos a un ritmo distinto, sino que las circunstancias económicas han pasado en circunstancias mira la bolsa temporales. americana. ¿Cómo está la bolsa americana? Claro, pero Bueno, está en bolsas- máximos, sí, y pero que- comparada con Europa, la bolsa americana está en máximos y la europea todavía no. Hombre, Claro, yo o sea, creo- Pero le queda muy y la lejos. Está trayectoria, muy lejos, sí, sí. y la trayectoria de la bolsa americana desde el año 2008, que fue su 2009. mínimo, hasta 2009, hasta ahora ha sido absolutamente en máximos. La europea ha pasado por un cierto ciclicidad en esa evolución, ¿sabes? Fíjate, el otro día estuve echando cuentas y vi que cuando Alan Greenspan pronunció esas palabras de la exuberancia racional hace 20 años, el Standard & Poor's estaba en 5.000 puntos. Sí. Ahora estamos en los 20.000, 20.000. Y entonces ya Greenspan hablaba Dow de la Jones, ¿no? exuberancia irracional de los mercados. No, pero bueno, pero no sé. la cuestión es, o sea, la cuestión es el valor y la capacidad que tienen esas empresas de generar beneficios, ¿no? Yo, sin duda, nosotros pensamos que los índices americanos pueden estar, no voy a decir que estén muy sobrevalorados, pero seguro que están en precio. Es decir, baratos no están desde un punto de vista fundamental. Pero lo que sí pensamos, y para mí eso es clave, es que estamos asistiendo a un cambio. Hasta ahora lo que más o lo que mejor funcionaba eran las empresas de calidad. Es decir, los inversores iban buscando empresas que tenían unos ingresos recurrentes, aunque esos ingresos fueran muy caros. Y son empresas de calidad, grandes empresas, etc. Y ahora mismo yo creo que con la subida de tipos de interés, el foco va a estar en empresas que son capaces de reestructurarse, en las empresas de valor, que tanto se ha comentado, que lo han hecho muy mal en los últimos 5 o 6 años, y que si te pones a buscar, el índice puede estar plano, incluso puede caer, y esas empresas de valor pueden subir muchísimo. Lo estamos viendo desde agosto. Yo creo que Trump ha sido un catalizador y que estamos viendo que ahora mismo esas empresas lo pueden empezar a hacer muy bien porque va a haber más dinero también y pueden crecer. Y yo creo que ese es uno de los grandes cambios. Por supuesto, en Europa estamos a otro nivel y los índices están mucho más atrás. Pero esto de el índice y el índice bate a todos los gestores activos, yo creo que vuelve, vamos a un tipo bueno, primero que eso es una falacia y segundo que yo creo que vamos a ver ahora mismo cómo los generadores de alfa, los gestores activos, van a generar mucho alfa en los próximos años. De todas Mari, formas, si me permitís un momento, porque siempre está el debate, ¿no? Estados Unidos está caro versus Europa. Yo, como dice Ignacio, yo creo que no está caro, está en precio. Porque al final hay varias cosas de fondo que son estructurales, que es lo que mueve la evolución de las empresas. Uno es la capacidad de crecimiento que tiene Estados Unidos, que la ha demostrado. Dos, la capacidad de adaptación de las empresas y la flexibilidad que tienen para adaptarse a nuevos modelos de negocio, a nuevos entornos, ¿no? Tres, estamos asistiendo a la que se llama la cuarta revolución, ¿no? Que es la revolución digital. Y hay determinados modelos de negocio y determinadas empresas que antes pues, no eran las que se apreciaban y ahora mismo son las que están moviendo la economía, ¿no? También es lo que está haciendo que cada vez haya más desempleo pues, por el aumento de máquinas. Y todo este tipo de empresas son en compañías principalmente americanas, no europeas. Y por último, por terminar, es verdad que si analizamos el índice de renta variable Europa, el Eurostoxx en su conjunto, pues está barato frente a Estados Unidos. Pero si lo que hacemos es analizar qué compañías están baratas, pues están baratas los financieros, que tienen un problema tremendo, están baratas aquellas compañías de aquellos sectores que a lo mejor es que tienen que estar baratos, no es que no tienen un precio, pero en cambio las compañías de calidad, que sí que están generando beneficios recurrentes, pues están en un precio muy superior al valor que tendrían que tener en el mercado, ¿no? María, que te veas. Sí, yo quería apuntar para apoyar lo que comentaba Ignacio anteriormente y quizá anticipándome un poco para oportunidades del 2017. Y es que Estados Unidos nosotros creemos que no es que esté ni caro ni barato, es que va a haber
para el próximo año una gran rotación sectorial. Es decir, si miramos 3 años atrás, el mercado americano ha subido, pero no ha subido uniformemente. Ha habido una dispersión de rentabilidades muy importante, donde una serie de sectores, como apuntaba, típicamente defensivos, que iban ofreciendo pues, un dividendo que los inversores buscaban en la renta fija y ya no obtenían, han ido comprando este tipo de sectores independientemente del precio, con lo cual estas compañías sí que han tenido ya un recorrido y quizá a día de hoy se puede hacer difícil justificar la valoración en mercado, pero por contra hay otra serie de sectores típicamente más cíclicos que están cotizando con descuentos del 30%, que creemos que está ya en un punto de valor interesante y que además en un momento de subida de tipos, donde ya no es tan incesante la necesidad de un income en la renta variable, van a ser interesantes y que por otra parte, como comentaba también Ignacio, pues el hecho de el discurso de Trump lo ha puesto o ha acelerado un poco el proceso de puesta en valor de este tipo de compañías. El mercado americano lo ha hecho muy bien, hay que seleccionar sectores, pero si tuvierais que escoger un activo estrella de este año 2016, antes de asomarnos al próximo ejercicio y ver qué es lo que va a tirar y qué os preocupa de cara al próximo año, si tuvierais que escoger un activo que dijerais, esto ha sido... ha sido la bomba, lo ha hecho muy bien, mejor de lo esperado. María. Pues haciendo un poco balance de año, sin duda el corporate europeo para nosotros ha sido una gran sorpresa. Si vamos al tramo investment grade, sin duda, pero nosotros sobre todo hemos apostado durante todo el año y principalmente durante el primer semestre de año, nos ha dado una gran sorpresa el high yield. Una vez descontado la corrección de principio de año, enero-febrero, si entramos ya de... si dice todos los activos no va a decir nada. Estoy solo en la parte high yield. Renta fija corporativa y dentro de la renta fija corporativa high yield. Todos los activos muy bien. Creemos que ha tenido un recorrido muy importante, que en este momento quizá está un poquito más caro, pero que ha sido una gran sorpresa. Ana, vosotros. Bueno, nosotros quizá por la sorpresa, porque no esperábamos que fuese a tener el recorrido que ha tenido, ha sido la deuda pública de países desarrollados, ¿no? Hasta que al final ha llegado Trump a normalizar un poco los tipos de interés, por estos problemas que estamos viendo que están sobre la mesa, pues no pensábamos que el recorrido de la deuda pública de países desarrollados iba a tener un comportamiento tan espectacular. ¿Añino? En mercados emergentes hasta la llegada de Trump. ¿En mercados emergentes? Sí, mercados emergentes este año... Pero ahí me estás hablando tanto de renta fija como de renta variable. Sí, en principio de los dos. Pero en renta variable, sin duda, hemos visto otra vez flujos hacia mercados emergentes que no había habido desde 2014 y este año hemos empezado a ver y los mercados se han comportado muy bien. Trump, la llegada de Trump lo que hace es poner un signo de interrogación, la fortaleza del dólar, el carry trade, cómo puede afectar esto a países que están endeudados también en dólares y después también deuda emergente, que todavía creemos que hay algo de valor. Lo que pasa es que, claro, con estas incertidumbres, yo creo que ha sido un activo para 2016, no sé si será para 2017, después hablamos. A mí los emergentes, estoy de acuerdo con la evolución, pero no el emergente tradicional del que hablábamos tanto tiempo del BRIC, ¿sabes? O sea, no ha sido Brasil, Rusia, India y China, ¿sabes? Que era lo que todos considerábamos como emergentes, ¿no? Ha habido un cambio en el que ha habido determinados países que han ido muy bien y luego hemos tenido unos cuantos que han ido bastante mal, ¿no? Pero los en el índices caso globales... de China, sí, o sea, al final... Y con eso volvemos al indexado, ¿no? Sí. El indexado es una cosa que refleja una situación, pero que no tiene conceptualmente nada que lo determine claramente, ¿no? O sea, yo me indexo, pues muy bien, compro un índice, pero dentro de ese índice hay muchas posibilidades de hacerlo bien y hacerlo mal, ¿no? Y yo creo que eso es una parte importante de estos mercados que vamos a vivir en el futuro próximo, que hay muchos activos que están metidos en una especie de historia de correlación que ahora mismo están descorrelacionando, ¿no? Y que es muy, muy importante a la hora de buscar rentabilidad. Que hay cosas que van a ir por un lado y otras por otro sin que haya un nexo común, porque estábamos acostumbrados a que el año 2014 todo fue bien, ¿no? O sea, o 2015. Había todos los activos y daba igual dónde estabas porque todos tenían rentabilidades por encima del 4%. Hemos llegado a 2016 y el primer trimestre ha sido horroroso. O sea, el primer trimestre de 2016 era que no sabías dónde meterte porque no había nada donde pudiese invertir, todo se estaba acabando, el mundo se acababa, no sabíamos a dónde iba a ir y luego pues los temas políticos acompañaban. Y mientras tanto la bolsa americana aguantando el tirón. Bueno, ¿sabes? Cuando todo el mundo hablábamos aquí de, oye, es que los americanos y la bolsa americana, para borrarla, el 2016 va a ser... Fíjate.
O sea que... Bueno, y siempre Europa era la gran promesa a principio de año, igual que el año anterior, y bueno, se ha quedado en eso, la gran promesa. Se le A ver si esperaba llegamos al Nos positivo. dejamos para el 2017. Yo una cosa, porque habéis hablado de renta fija y luego también de emergentes. Con renta fija, mis dudas, tanto en renta fija corporativa, high yield o en renta fija de gobiernos. En este contexto donde en Estados Unidos los tipos de interés empiezan a subir y en Europa todavía no, pero parece que el principio del fin de los estímulos podría estar más cerca que lejos. En ese escenario, renta fija, hay que tener cuidado, la sangre puede llegar a los mercados de renta fija, como dicen algunos. ¿Hay valor en qué tipo de activos? ¿Qué? Vamos, claramente deuda gubernamental de países desarrollados está cara. Nada, no hay que tener nada, ni tramos Vamos cortos. a ver. Tramos cortos puedes tener y porque es un símil, es muy parecido a liquidez y tienes que tener algo de liquidez o algo de cash, pero inversores invirtiendo la parte larga de la curva incluso vamos de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, yo creo que hay mucho riesgo, mucho más riesgo del percibido por los inversores. Yo creo que el no riesgo o el activo tradicional de no riesgo es un activo con mucho riesgo ahora mismo. Ahora mismo yo creo que si pones en la balanza rentabilidad-riesgo, que es el riesgo pesa muchísimo más estando en este tipo de activos, incluso aunque sea en tramos de duración muy corta, para eso es mejor tenerlo directamente en fondos de liquidez que tenerlo en deuda pública, porque al final la vuelta del mercado puede ser muy agresiva. Y lo hemos visto en Estados Unidos con la llegada de Trump, que todo el mundo pensaba. Y después yo me gustaría comentar otra cosa, que es que hacer previsiones es equivocarse. O sea, porque es que incluso aunque hubiésemos sabido que Trump iba a ganar, que nos hubiésemos puesto en la parte larga de la curva, porque estábamos esperando, todo el mundo esperaba gana Trump, y hay una huida hacia la calidad, es decir, que hacia el 30 años americano, y una caída de mercados. Y es exactamente lo contrario, es decir, que no solamente te equivocas porque piensas que no va a ganar Trump, sino cuando incluso habiendo acertado te hubieses vuelto a equivocar. Con lo cual lo que hay que hacer es comprar cosas baratas, no intentar hacer previsiones sobre qué es lo que va a pasar. Lo que te tienes que buscar y tienes que fijarte es en los fundamentales, en qué activos están baratos, y ahora mismo para nosotros barato está la bolsa, y bolsa europea está barata, y compañías de valor y reestructuradas, o que se pueden reestructurar, están baratas. ¿Y qué está caro? Está caro bonos de gobierno, y en eso nosotros es lo que estamos fuera de bonos de gobierno o con muy poco y largos de riesgo de renta variable. ¿Y bonos corporativos, deuda corporativa y deuda high yield, todavía hay valor? ¿Cómo seleccionar bien? Cuando decimos hay valor, ¿de qué rentabilidades estamos hablando en este año 2016? Durante este año 2016... Sí, luego ya el año que viene ya veremos. Hemos tenido rentabilidades bastante interesantes, depende de la calidad, en torno al 4-8% dentro de la renta fija corporativa europea, lo cual es bastante atractivo, sobre todo, como decíamos antes, claro, viniendo de donde comenzamos. Y ahora con los bancos centrales, uno subiendo tipos de interés y el otro con el principio del fin de los estímulos más pronto que lejos, ahí todavía hay valor en renta fija corporativa. Nosotros para el 2017 todavía contemplamos un escenario de tipos por parte del Banco Central Europeo bajos, con lo cual creemos que todavía podemos encontrar algo de valor en la deuda corporativa, más en el tramo de high yield, teniendo en cuenta que el concepto de high yield no es tan cercano al concepto de alto riesgo como teníamos 8 o 10 años atrás, con lo cual creemos que todavía hay valor en el tramo high yield, creemos que hay valor todavía en la deuda subordinada financiera, que es un tipo de activo, quizás es el único tipo de activo haciendo balance hacia el de 2016 que todavía no ha tenido su recorrido, y es una de las promesas que encontramos para el próximo año. ¿Vosotros, Ana? Sí, nosotros dentro de la renta fija corporativa, donde vemos valor en Europa es en el high yield europeo, principalmente porque además las tasas de impago de las compañías están muy bajas y tienen liquidez. Son negocios, muchos de ellos, muy recurrentes, muy sólidos y que creemos que se pueden comportar muy bien en un entorno. Generalmente este tipo de compañías se comportan muy bien en entornos como lo llama Ricitos de Oro, ¿no? El ni frío ni caliente. Ya. Y así es un poco como está la economía europea. Dentro de Estados Unidos, pues quizás los precios del petróleo repuntan, algo que nosotros el año pasado descartábamos completamente de carteras, que era el high yield americano, por su exposición a energía, ahora mismo podría volver a hacerlo bien. Somos más favorables para renta fija emergente y nosotros sí que creemos que todavía hay mucho valor. Una subida de 12 meses viniendo de tipos o de valoraciones de hace 20 años y después de las reformas que han acometido, pues creemos que hay mucho valor a largo plazo. Y donde sobre todo nosotros vemos oportunidades en países desarrollados e incluso emergentes es en deuda ligada a infraestructuras, porque al final es un cuasi bono, es lo que estamos hablando. Todos los países ahora mismo lo que están diciendo es que van a crecer por la vía de las infraestructuras, con lo cual es una manera de exponerte con un riesgo
muy controlado. Y lo que son un poco, pues lo que hasta ahora eran consideradas financiaciones alternativas, ¿no? Pues los préstamos directos, deuda de infraestructuras, como decía, bonos ligados a catástrofe de compañías aseguradoras, y por ahí vemos mucho más valor en algo que tradicionalmente era percibido como arriesgado y que no lo es tanto, que lo que es en los activos más tradicionales. Y hablabas, Añino, de mercados emergentes. ¿Mercados emergentes con un dólar subiendo? ¿Con un dólar que todavía podría subir más? ¿O? He dicho 2016... Vale. No te digo las dudas que me generan. No, y esas son las dudas que tenemos. Claro. ¿no? Las dudas que tenemos es, o sea, cómo va a afectar un dólar fuerte que parece que además se está fortaleciendo más y que se podría fortalecer más con las políticas de Trump, cómo puede afectar a determinados países emergentes que tienen deuda emitida en dólares, con lo cual tienen que pagar esa deuda en dólares, y después también el tema de que normalmente cuando el dólar está alto lo que hay es una huida de capitales desde los países emergentes hacia dólar que está dando mayor rentabilidad. Entonces, yo creo que los fundamentales, y ahí coincido con Ana, los fundamentales de países emergentes en algunos están mucho más, son potentes y están muy bien, tienes que ser muy selectivo, pero ahora mismo creo que no sería mi activo estrella. No. De todas formas, cuando hablamos de emergentes siempre los metemos todos en el mismo Sí, saco, ¿no? Y esto no se puede porque... No es igual Rusia que Brasil. Efectivamente, y por ejemplo, ahora mismo, Chile que pues, México. igual que Brasil, Rusia, que son países exportadores netos de materias primas, pues durante el año 2016 lo han hecho mal por los precios de las materias primas. Ahora mismo, si efectivamente se reactiva el gasto de infraestructuras, todos aquellos países relacionados con materias primas lo pueden hacer bien, ¿no? Y en cuanto a la dependencia del dólar, que es cierto que hay países que son dependientes en su deuda, pero primero, muchos de ellos han empezado a emitir en divisa local y ya no son tan dependientes. Segundo, se están convirtiendo los bancos centrales de los países emergentes en países expertos en cubrir su riesgo de divisa. Y tercero, hay países que son completamente idiosincráticos, como por ejemplo India. India es un país que es completamente una economía cerrada, interna. El 5% de su mercado de deuda está en manos de inversores extranjeros. Y además es un país que solo exporta servicios de tecnología e importa oro y petróleo. Con lo cual, precio bajo de petróleo le viene bien, todo lo que exporta a Estados Unidos lo va a seguir exportando, y con una deuda que está en manos de los domésticos, de los indios, pues a ellos realmente les da igual lo que haga el dólar, porque van a seguir pagando con lo que se financia el Estado. Con lo cual ahí, por eso digo que efectivamente no podemos considerar los emergentes como un todo, pero que sí que hay muchas oportunidades que a lo mejor ignoramos, ¿no? ¿Y la volatilidad ha sido una oportunidad este año? Bueno, ¿dónde ha aparecido? ¿Sabes? O sea, que no sé. Bueno, la volatilidad ha estado presente durante todo este ejercicio. Oportunidad, sí, pero bueno, el jugar a la volatilidad no es como jugábamos antes, ¿no? O sea, que era como el concepto de inversión en el que la volatilidad era la base de la toma de decisiones. Yo creo que este año hemos tenido la volatilidad presente y un elemento clave que quizás antes no teníamos, que era que hay mucha volatilidad política que la gente que hace análisis económico es incapaz de valorar, ¿no? O sea, y lo tenemos por todos los elementos claves que han pasado. O sea, que te entre una cosa como el Brexit, pues al final te mete en una situación de análisis de mercado que tú puedes plantearte en unos escenarios, pero que no eres capaz de hacerlo antes, ¿no? Porque si no lo hubiésemos hecho todo. Dices, ¿y qué hubiésemos hecho antes del Brexit? Pues hubieses planteado un escenario y sin embargo te encuentras con la sorpresa. Lo mismo con todo lo demás que tenemos y sobre todo para el año 2017 también con otros elementos políticos. O sea que yo creo que en la volatilidad la política ha tenido mucho más que ver que la situación económica. Y ahí es muy complicado hacer un análisis de escenario. Vamos a hacer una paradita y a la vuelta quiero que miremos a China. ¿Puede China dar un gran susto pensando en esa subida del dólar y que China decida devaluar su moneda para intentar contrarrestar esa fortaleza y que no le perjudique a la marcha de su economía? Yo ahí veo una amenaza. Amenazas, como decías, Antonio, las próximas citas electorales. Alemania, Francia, Holanda, amenaza o quizás no, porque el mercado cada vez se muestra menos sensible a esos acontecimientos políticos. Y luego quiero que pensemos en 2017 y me digáis un activo y un mercado que puede funcionar bien el próximo año. Y luego quiero que hablemos, como decías antes, de que es imprescindible el asesoramiento y sobre todo el tiempo, el momento. Y para eso necesitas a alguien detrás que tome las decisiones de forma muy ágil y muy rápida. Bueno, vamos a hacer una paradita y a la vuelta seguimos en Phil Capital Talks hablando de mercados financieros y buscando oportunidades de cara al próximo ejercicio.
Estamos aquí en Intereconomía Televisión, en este Phil Capital Talks, hablando de mercados financieros, haciendo balance de este año 2016 y mirando a 2017, con María García, de Edmond de Rothschild Asset Management, con Ana Guzmán, de Aberdeen, con Rodríguez Añino, Ignacio, de M&G, y con Antonio Banda. No te rías. De Phil Capital. Qué bien te sale. Bueno, con lo difícil que era decir que dijiste antes Phil Capital. Mira. Bueno, 2017. Antes de ir con activos concretos que pueden funcionar bien el próximo ejercicio, hablábamos de China. Ignacio, ¿nos puede dar algún susto China el próximo año pensando que puede hacer algo con su moneda ante la subida del dólar? Yo creo que no nos va a dar el susto que nos dio en agosto de 2015, ¿no? Que fue una devaluación del renminbi un poco sorpresiva, que asustó muchísimo a los mercados y que esperaban un aterrizaje forzoso y duro de la economía china. Yo creo que eso nosotros no vemos que haya esa amenaza. Es cierto que es una economía súper controlada. Estábamos hablando antes, yo creo que lleva 7 u 8 trimestres consecutivos creciendo al 6,9. Mira que es difícil acertar. 6,9 constantemente parece un poco artificial la cifra, ¿no? Es una economía que está muy, muy, muy controlada. Yo creo que China no es que podamos esperar grandísimas cosas de la economía china, pero yo creo que tampoco va a dar unos grandes sustos. Sí, hombre, ahí, a ver, nosotros en Aberdeen, que sabéis que tenemos mucha presencia en Asia, pues no, efectivamente nos cuesta creer que es una cifra de un 6,9, pero es que vamos, nosotros creemos que China está creciendo en torno al 5,5%. Aún así, con ese crecimiento, es un crecimiento lo suficientemente fuerte como para que sea una economía que se desarrolle, que haga esta transición que está haciendo de una economía basada en el sector secundario a una economía basada en el sector terciario y que el resto de países desarrollados puedan tener un crecimiento bueno. Como bien decía Ignacio, es una economía que está muy controlada, en la cual, pues hombre, sí que hay potenciales burbujas, sector inmobiliario, hay el crédito, hay mucho crédito, está muy apalancado, pero también el Gobierno tiene una capacidad para inyectar estímulos económicos concretos a aquellos sectores que quiere controlar bastante potente, ¿no? Y luego además está realizando una serie de medidas, como es abrir los mercados financieros a los inversores institucionales extranjeros para que puedan comprar activos y sea un mercado más líquido, que también va a hacer que ese potencial riesgo que podría haber de estallido, pues que desde luego nosotros no descontamos que se vaya a producir. ¿Vosotros, María? Nosotros vemos cierto riesgo en la economía china. Si bien es cierto, quizá no creemos que vaya a estallar en el corto plazo, sí creemos que es una economía que está reduciendo su tasa de productividad, aumentando su nivel de endeudamiento, y el hecho de que esté controlado puede ser un factor positivo o no. Depende, con lo cual preferimos mantenernos un poco lejos de este tipo de inversiones. ¿Y los acontecimientos políticos? Eso es. Yo creo que la clave en China es la política, ¿no? O sea, hemos visto que Trump ya ha empezado a hacer llamadas ahí raras a Taiwán y tal para intentar, yo creo que un poco calentar el ambiente. Le gusta mucho vivir en un mundo en tensión, ¿no? O sea, y yo creo que es lo que va a hacer. Fundamentalmente, pues buscar lo principal que es su beneficio, ¿no? El beneficio de los americanos. Y para eso va a marcar un escenario que no va a tener nada que ver con los anteriores presidentes, ¿no? O sea, no creo, o sea, no es un tema de que vaya a crear guerras, pero que sí va a ponerse a negociar cara a cara con muchas cosas que hasta ahora han pasado por encima, ¿no? Yo creo que los chinos han pasado bastante por encima de los americanos, ¿no? Los americanos les han dejado hacer y los chinos pues han ido cogiendo su terreno. Yo creo que va a ponerles ahí alguna especie de no sé si llamarle muralla o algo parecido, con lo que va a haber mucha más negociación. Pero yo creo que eso es positivo para los mercados, porque va a abrir muchas más oportunidades en todos los sitios y desde luego no vamos a marcarnos los objetivos de inversión en base a determinadas áreas geográficas, sino que yo creo que va a haber mucho más centrados en oportunidades en determinadas actividades, ¿no? Que yo creo que son lo que nos puede sorprender. Ahí en China, hombre, efectivamente, como dice Antonio, de hecho, una de las medidas que se baraja que pueda implementar Trump es no gravar todas las importaciones que llegan a Estados Unidos y no gravar las exportaciones, lo cual es una medida muy proteccionista que no sé si le dejará a la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Pero, por ejemplo, en China, nuevamente, siempre hay oportunidades y lo que hay es que ir de la mano de alguien, ¿no? Pues en China, a lo mejor ya es hora de dejar de buscar aquellas compañías que están más ligadas con la exportación y más aquellas que se están beneficiando de ese mayor acceso a la clase media, de un mayor consumo interno, pues como pueden ser las cadenas de supermercados, por ejemplo, las agencias de viajes, los turoperadores. Y entonces ahí hay muchas oportunidades en las cuales se puede tener una rentabilidad muy positiva.
Para mí uno de los grandes problemas que podemos ver durante 2017 es pues la imposición de barreras arancelarias y el proteccionismo que al final lleve a una mayor dificultad para el comercio internacional. Eso significaría menor crecimiento a nivel global y sería vamos, por decirlo de alguna forma, una repetición de lo que pasó en los años 30 del siglo pasado. Entonces yo creo que el proteccionismo, que puede parecer que es muy justo y que puede beneficiar en el corto plazo, en el medio y largo plazo hace que perdamos todos, ¿no? Y veremos a ver si Trump realmente esto que está anunciando de barreras arancelarias, incluso hablando con México, que es su socio número uno, ¿sabes? Incluso NAFTA y denunciarlo, etcétera, yo creo que eso sería muy negativo. Si quitamos eso, en principio yo estoy bastante positivo, creemos que en M&G que va a haber mayor crecimiento a nivel global, que se va a consolidar el crecimiento en Estados Unidos y que va a empezar el crecimiento en Europa, porque lo estamos viendo, o sea, estamos creciendo al 1 y pico % y probablemente el año que viene pues sigamos más o menos igual. Entonces, en principio estamos positivos, algunas incertidumbres muy fuertes por parte de Trump, veremos a ver cómo llega en enero a su mandato, y después, por supuesto, las incertidumbres políticas que vamos a seguir viendo con populismos, ¿no? Yo creo que Marine Le Pen no va a llegar a presidenta de Francia. Bueno, me puedo equivocar, pero parece que no, porque el tema de segunda vuelta hace que se unifiquen mucho los votos contrarios, ¿no? Que parece que tiene bastante, aunque en primera vuelta yo creo que va a pasar casi seguro, ¿no? Me interesan los acontecimientos políticos. Como decía Ñino, el día 20 de enero es cuando toma posesión de su cargo Donald Trump, pero luego a partir de ahí tenemos elecciones en Francia, en Alemania, en Holanda. ¿Las citas electorales van a influir o vamos a ver como en las últimas que el mercado es totalmente insensible y que luego nada? Pues el problema es que el mercado sea insensible, porque al final el mercado financiero, que igual hablamos como los emergentes, ¿no? Como un ente ahí, que el mercado financiero lo que refleja son los fundamentales económicos y también la incertidumbre o el panorama político, ¿no? Entonces, precisamente el hecho de que los mercados estén ignorando estos riesgos y sobre todo este contexto de fondo que está cambiando estructuralmente la sociedad con todo pues, estas barreras proteccionistas, estos movimientos populistas, anti-austeridad, pues eso tiene un impacto a largo plazo que si los mercados no lo ponen en valor de una manera más pausada, pues puede tener un riesgo porque se acrecienta la bola, ¿no? María. Yo estoy estoy de acuerdo con lo que comenta Ana, pero si miramos un poco a los eventos políticos del 2016, si hemos logrado sobrellevar estos giros políticos tan importantes como hemos visto en el caso del Brexit, como hemos visto en el caso de Trump, de cara al 2017 que tenemos elecciones en Francia, elecciones en Alemania, pues un giro mucho más moderado, porque efectivamente esperemos que no tengamos un caso muy extremo en ninguno de los países, con lo cual creemos que el impacto va a ser mucho más moderado. Aún así, incluso yendo a Trump, el discurso que ha hecho es cierto que es muy populista, pero la implementación de sus medidas nos parece que va a ser más pragmática. Ya. Tenemos al escenario, yo creo que ya hemos situado riesgos, oportunidades, pero vamos a hablar de activos y luego de producto, porque yo quiero que le pongamos nombres y apellidos a las oportunidades del próximo año. ¿Empiezas tú, Antonio? ¿Activo? ¿Cuál va a ser el activo estrella del próximo año? Yo creo que va a ser mercados emergentes. Y mercados emergentes porque efectivamente hay una oportunidad de crecimiento, hay una oportunidad de ese incremento de actividad desde el lado de esa clase media que empieza a mejorar y es algo presente en todos los países emergentes, ¿no? O sea, no tienes una idea de que los emergentes, pese a la fortaleza del dólar, vayan a quedarse apartados, sino que su actividad interna es cada vez mayor. Y ahí yo creo que hay una infravaloración que los mercados van a reconocer porque llevan mucho tiempo sin reconocer. Y ahí yo desde luego creo que 2017 va a ser el año de los emergentes. Activo estrella 2017. Pues efectivamente coincido con Antonio, ¿no? Al final estamos en los países desarrollados, estamos viendo unos problemas estructurales que son completamente las oportunidades de los emergentes, ¿no? Pues envejecimiento de población, dinámicas de crecimiento muy pobres, pocas oportunidades de desarrollo y todo eso en los países emergentes está. Y por otro lado hay otra cosa, que es por primera vez en la historia los países emergentes tienen ortodoxia económica, es decir, gozan de tipos de interés lo suficientemente altos como para poder jugar con ellos en caso de necesidad, o sea, no jugar, sino intervenir en la economía, en la marcha de la economía, tienen divisas
Y aquí os voy a contar una anécdota que me parece muy gracioso, ¿no? Porque el año que viene, en 2017, se cumplen 20 años desde la crisis asiática, ¿no? Cuando, bueno, fue pues porque se le obligó al baht tailandés a fluctuar libremente contra el dólar y provocó toda la crisis que hubo tan brutal en los países emergentes. En ese momento, los países asiáticos pidieron el emitir, pues inyectar liquidez a la economía, y los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa le dijeron no, porque eso es política económica propia de países como Zimbabue. Y ahora mismo parece que los países desarrollados, todos los banqueros, pues de Yellen, Draghi y el de Japón, han ido a la escuela económica de Zimbabue porque es lo que están precisamente haciendo, y por contra los países emergentes están aplicando políticas de ortodoxia económica pura y dura, ¿no? Entonces, todo eso, pues eliminando la volatilidad del cortoplacismo de los mercados, creemos que presenta unas oportunidades muy positivas. Añino. Renta variable de valor. Es decir, renta variable de valor, yo creo que si la comparamos con la renta variable y con normal, se ha quedado muy por detrás en los últimos años. Es verdad que desde agosto está recuperando, pero creemos que entramos en un ciclo multianual en el que el valor lo va a hacer muchísimo mejor que los índices. Y creo que renta variable europea de valor podría ser una opción muy clara para aquellos inversores que, por supuesto, que tengan una suficiente asunción del riesgo o aceptación del riesgo como para meterse en bolsa, pero bolsa de compañías de valor yo creo que puede estar muy bien. ¿Tú qué dices, María? Pues yo, a riesgo de que me regañe Antonio, voy a decir dos. Renta variable europea, creemos Estoy aquí que, para regañar. creemos que este año sí puede ser su momento, pero por otra parte creemos que no hay que dejar de mirar la renta fija. Eso sí, no todo vale, ya no todo vale como hace unos años, que cualquier bono más o menos podría ser interesante. Creemos que una renta fija bien gestionada por un equipo especialista, siendo flexible, todavía tiene mucho que ofrecer a los inversores. Este año, bueno, igual que en 2016, la clave ha sido la diversificación y la flexibilidad. Es que eso es la el clave. ser muy ágil, Eso es la clave. ser muy ágil. Entonces, para mí, fondos flexibles multiactivos sería otra opción muy clara. Es decir, dejar que un gestor profesional se adecue a comprando lo más barato y sin hacer predicciones acerca de qué va a pasar en Alemania o qué va a pasar en Francia, pero sí comprar lo más barato y adecuarse en cada momento a circunstancias del mercado. Eso yo creo que es clave. Bueno, yo estoy 100% en el asesoramiento porque nos dedicamos a asesorar y eso consiste, ¿no?, en que ver en cada momento qué necesita cada persona. Y entonces, como hay infinitas personas, pues hay infinitas posibilidades de asesorar. Yo creo que en eso consiste, primero, en que cada persona conozca cuál es su tolerancia al riesgo, y esa tolerancia al riesgo le va a indicar dónde estar. A lo mejor hay alguien que no puede estar invertido en renta variable value porque no quiere o no tiene capacidad de asumir una pérdida. Entonces, se va a tener que meter en un fondo monetario y estar ahí con una rentabilidad, si es en Europa, del 0,12%. Pero a lo mejor, si es alguien con riesgo y con mucha capacidad de riesgo, pues va a combinar emergente, renta variable value, inversión en Estados Unidos y high yield. O sea, como concepto de dónde puedes estar. Es que las oportunidades de inversión se abren en todos los sentidos. Ante tanta volatilidad, flexibilidad, gestión activa y diversificación. Esas serían las 3 recetas básicas. Y ahora quiero que me habléis de productos concretos, nombres y apellidos para arrancar el año. Empieza tu, Añino. Un fondo multiactivos relativamente prudente se llama M&G Prudent Allocation. Es pues eso, para inversores que quieren tener algo de renta variable, hasta un 20% de media, aunque podría ir un poquito más, pero bueno, sería como el primer paso, intentar aprovechar la renta variable teniendo un perfil de más moderado. ¿Tú qué dices, María? Por nuestra parte estamos recomendando, y por ser coherente con lo que comentaba anteriormente, Edmond de Rothschild Bond Allocation, que es un fondo de renta fija flexible donde un equipo especialista, tanto en asset allocation como en selección de bonos, va a hacer una gestión muy activa y flexible de los diferentes tipos de activos dentro de la renta fija, de tal manera que comprando un único producto tienes ya delegada el momento y la idoneidad de invertir en un tipo de renta fija u otro. Ana. Pues nosotros lo que estamos recomendando es, también en línea con Ignacio, fondos de multiactivo, pero la diferencia es que en vez de estar en renta fija, renta variable, también incluye un porcentaje muy importante de estos alternativos que comentaba antes, pues de inversión en infraestructuras, inversión en inmobiliario, inversión en préstamos, en bonos de catástrofe, y además reparte rentas de manera anual, con un objetivo de reparto de un 4,5% y apreciación de capital. Y el fondo se llama Aberdeen Global Multi-Asset Income Fund. En este tipo de fondos de inversión,
prima sobre todo la flexibilidad, la gestión activa y la diversificación. Tanto en renta variable como en renta fija, puede tener más high yield, puede tener incluso emergentes, el que has mencionado. En nuestro caso, tiene cabida deuda pública, privada, investment grade, high yield, emergentes, convertibles, inflation linked bonds incluso, que da pues, cabida a otro universo de... Y para la persona que nos esté escuchando, por ejemplo, ese fondo de inversión, ¿a qué rentabilidad aspira y a cambio de qué nivel de riesgo? Bueno, esta pregunta es la pregunta Claro. Vamos a cerrarlo ya y así no... Efectivamente, esta pregunta ya es la pregunta del millón. Lo que va este año, 2016, ha acumulado una rentabilidad cercana al 6%. ¿Y a cambio de cuánto riesgo? Pues si medimos el riesgo en términos de volatilidad, una volatilidad en torno al 5%, lo cual hace que se vea compensada ese ratio rentabilidad-riesgo que todos buscamos. Bueno, yo creo que así el ahorrador, nuestro espectador, sabrá un poco a qué se enfrenta. Efectivamente. Con el M&G Prudent Allocation. No voy a dar expectativas porque es que no tenemos expectativas. Este año lleva casi un 10%, un 9,75, una volatilidad en torno al 6%. Es decir... renta variable 20-25% sí, y renta variable global. Renta variable global muy flexible. Los gestores pueden invertir en todo aquello que vean. Ahora mismo están en bancos en Estados Unidos, están cortos del índice, tienen posiciones largas, tienen posiciones cortas. ¿Qué es eso de estar corto? Estar corto es que está vendido. Vendes el futuro sobre el S&P 500 y en cambio compras una cesta de bancos y, por ejemplo, tecnológicas, que es ahora mismo donde está, renta variable europea y después, por supuesto, renta fija, sobre todo de crédito. Muy poco de gobiernos. Y con el fondo que nos has presentado, Ana, me has dicho Aberdeen Global... Multi-Asset Income Fund. Bueno, yo creo que hablar de, efectivamente, rentabilidades pasadas nunca garantizan rentabilidades futuras y además pues, no son fondos garantizados, ¿no? Menos mal. En el caso nuestro sí que se ha cumplido durante el año el reparto objetivo del 4,5% de dividendo repartido de manera mensual. Y lo que ha sido apreciación de capital ha estado en un 1,5% a día de hoy, con una volatilidad del 4%. La verdad es que el componente de inversión en alternativos líquidos pues ha actuado muy bien como colchón en las caídas. Pero dicho esto, el año que viene, por desgracia, no tenemos la bola de cristal. Hay muchísimas oportunidades en España, o sea que nosotros desde Phil Capital tenemos 27.500 fondos. Esos tres que han comentado están ahí dentro de ese universo de inversión. O sea, hay una capacidad infinita de elegir realmente fondos que satisfacen a cada cliente. Entonces, lo que es importante es conocer esa necesidad y dejarte asesorar, ¿no? Hombre, si eres alguien que entiende y que puedes tomar tus decisiones, pues tómalas. Pero hay mucha gente que tiene dinero para ahorrar y que desde luego necesita un asesor y que eso está al alcance de la mano de todo el mundo. Pero cuéntale lo que me decías antes de maquillaje, cuando decías... no, es que porque hemos estado hablando... del herrero cuchara de palo, es decir... nos dedicamos a esto, estamos en esta industria, pero yo delego la gestión de mi cartera a un especialista. ¿Por qué? Porque es una cuestión de tiempo también. No tenemos tiempo desde que tomas la decisión a ejecutarla, el mercado se te puede ir. Con lo cual, mi consejo para todos los espectadores es que, por favor, que deleguen la toma de decisión de sus inversiones en un equipo especialista que le pueda ayudar. Bueno, y además por el lado contrario también, a veces te puede ir al mercado, pero a veces también puedes tomar decisiones excesivamente precipitadas, ¿no? Claro. Porque el hecho de estar continuamente mirando los resultados de lo que está pasando, o sea, esto que hablamos de flexibilidad está muy bien, pero hay que combinarlo con que las ramas de los árboles no nos impidan ver el bosque, ¿no? Que hay veces que hay que poner un poco de foco. Y si tienes una buena selección de cartera, pues hay veces que lo mejor es no hacer nada. Y confiar en el largo plazo, claro, que cada vez acortamos el concepto largo plazo y yo creo que hay que reajustarlo de nuevo. Por eso el timing, nosotros en nuestra cartera de menor riesgo, que es Phil Capital Cero, el horizonte de inversión son 24 meses. O sea que sería lo más corto de plazo en lo que tienes que no abandonar tus inversiones, porque al final tienes que estar encima de ellas, pero más o menos para que no tengas que tomar decisiones drásticas de cambio de activos. Estabas pensando una maldad antes. ¿Yo? No. Ah, no, seguro. No, yo nunca pienso maldades. ¿Maldades las piensas tú? Me queda poco más de un minuto. Broche de oro 2017. ¿Algún consejo, algo que se nos haya quedado? Ana.
Bueno, pues un poco esto que decíamos, ¿no? Tranquilidad a la hora de tomar decisiones de inversión, precisamente porque los mercados están tendiendo a ignorar riesgos de base. Muchas veces lo mejor es no hacer nada, sobre todo si estás bien asesorado y te han dicho una cartera que tiene que ser buena, ¿no? Un titular, María. Un titular, además del asesoramiento, la flexibilidad, que va a ser clave para este año. ¿Añino? Los activos de riesgo son muy atractivos ahora. ¿Y tú qué dices, Antonio? Que los políticos no nos metan miedo, que al final la vida siempre va para adelante y hay que confiar en lo que estamos viendo. Los políticos, mimo. Y nada de garantizados. Bueno, ya eso ya no... Ha quedado eso hay que claro. ponerlo muy grande. Esperemos que se cumpla en 2017. Bueno, pues muchísimas gracias por hacer balance de este año 2016 y por asomarnos al próximo ejercicio. Ana Guzmán de Aberdeen, Muchísimas feliz gracias. año, felices Navidades. Gracias. Feliz año, felices Navidades y feliz 2017. María García de Edmond de Rothschild Asset Management, felices fiestas. Y Muchas gracias, Que feliz repitas Navidad pronto. y un placer volver a coincidir contigo. Añino, muchísimas gracias, Emanji. Nada, muchísimas Felices gracias a fiestas. vosotros y felices fiestas, feliz Navidad. Antonio, te veo viernes, pasado mañana, Nos felicitaremos ahí la Navidad. en la radio, pero bueno, ¿no? ahora sí, Claro. eso es. Lo que haga Antonio, falta. muchísimas gracias. Bueno, felices gracias. fiestas. Igualmente. Señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de Phil Capital Talks, haciendo balance y mirando a 2017. Esperamos ser útiles para sus ahorros e inversiones. Gracias, hasta la próxima. Felices fiestas.